la IS, y finalmente el otro modelo es el modelo renta, que también estamos viéndolo un poco aquí, ¿cierto? Este es el equilibrio del modelo renta, ¿cierto? Que simplemente estamos anunciando que todo lo que produzco se consume. Generalmente se parte del modelo renta al modelo ISLM, y del modelo ISLM vamos al modelo de oferta y demanda agregada. Pero si se les da introductoriamente al demanda agregada, no se les da con todas las ideas y todas las funciones. Porque lo interesante es que esta demanda agregada, ¿de dónde viene? Del equilibrio del mercado de bienes y del equilibrio del mercado monetario. ¿Y de dónde viene este equilibrio del mercado de bienes? Viene del modelo renta. Entonces hemos ido de lo general, o más bien de lo general, ¿no es cierto? Regresamos acá a lo particular. Entonces, del modelo renta podemos ir hacia acá, o en este caso fuimos al revés. Y explicamos la demanda agregada. Por eso, justamente, del modelo ICLM se deriva la demanda agregada. Por eso ven que están los mismos factores, ¿cierto? Están los mismos factores que los que vimos acá. Simplemente lo único que se adiciona en la demanda agregada es la tasa de interés en función de ¿qué? De la LM, ¿no es cierto? Está aquí la cantidad de dinero y el nivel de precios, por eso, aparte de la LM. Tenemos justo tiempo para la tercera parte, ¿no es cierto? Porque según el temario de estudios para macroeconomía iba de la 233 a la 267, que es la primera parte que se explicó. La siguiente viene de la 327 a la 427, ¿no es cierto? Que es esta parte de acá. Y de ahí viene la otra parte de la 813 a la 859, que se habla un poco del ciclo económico, que es lo que vamos a proceder a hacer ahora, ¿no es cierto? Hablar del ciclo económico. Igual si tienen preguntas, dudas, inquietudes. Vemos que el efecto multiplicador del gasto autónomo, el único que no tiene el mismo efecto, ¿dónde es? En los impuestos, ¿no es cierto? El efecto de los impuestos es menor porque, en este caso, una parte de los ingresos disponibles se va al ahorro y no tiene el efecto completo como lo tiene, en este caso, los otros componentes del gasto. Ahora vamos a ver el tema de ciclo económico. Como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Se supone, ¿no es cierto?, que la economía tiene una tendencia de largo plazo. Por ejemplo, esta es la tendencia de largo plazo. La tendencia, pero que generalmente, frente a esa tendencia, tiene cambios, ¿cierto?, que se dan año a año, ¿no es cierto? Tienen ciclos, ¿no es cierto?, que son de largo plazo. Y claro, en el corto plazo no es que es una línea así, sino que a veces tengo un punto acá, un punto acá, un punto acá. Bueno, ya son cambios mucho más bruscos, los internos, pero que en el largo plazo existe una tendencia de largo plazo. Algunos países, ¿no es cierto?, por ejemplo, los países africanos tienen tendencias así, y Argentina, por el tema de la crisis, tuvo una tendencia así, ha estado estancado. Argentina llegó a ser uno de los 10 países más industrializados, ¿no es cierto?, del mundo en los 70, ¿no es cierto? Antes de los 70 tenía, ¿no es cierto?, tenía un potencial de crecimiento muy enorme, estaba entre los 10 países más grandes, pero después, justamente, prácticamente por las crisis continuas que ha tenido, en el largo plazo su tendencia prácticamente ha sido
no ha pasado nada con Argentina prácticamente en el largo plazo. Los países en cambio se ha ido a la baja, por ejemplo en Sudamérica, en Latinoamérica, Haití sería un ejemplo de esto. En general esperamos que la tendencia de largo plazo sea creciente, pero eso no dista que suceda esto que está en la línea en rojo, en la cual, ¿no es cierto?, yo tengo un ciclo económico en el cual tengo una cima, ¿cierto?, que sería el punto máximo. Se produce aquí una inflexión, ¿cierto?, un cambio. Aquí en algunos libros le llaman aquí del valle, o simplemente es el punto donde se produce la depresión, ¿no es cierto? Aquí viene el periodo de recuperación, aquí viene el periodo de recesión, y finalmente llego a una nueva cima, ¿ya? En este caso, las medidas keynesianas han resultado muy interesantes en general, ¿no es cierto? El tema de Krugman, Krugman en su libro de Introducción a la Macroeconomía hace un interesante análisis con respecto a esto, que tomando en cuenta el tema keynesiano, ¿no es cierto?, la intervención del Estado para evitar estos puntos extremos con respecto a la tendencia de largo plazo han sido positivos. Realmente hemos logrado estabilizar, ¿no es cierto?, frente a los periodos anteriores la economía con la idea de las políticas keynesianas contracíclicas. Es decir, justamente lo que estaba expresando el docente español, ¿no es cierto?, del video, porque aquí tenemos justamente que en la cima generalmente estamos produciendo por encima de la tendencia de largo plazo y puede producirse ¿qué? Inflación. Porque la idea de la intervención económica es que esto sea lo menor posible. Es decir, por ejemplo, puedo tener una cosa así, ¿no es cierto?, una onda más apegada a la tendencia de largo plazo sin problemas de inflación por excesivo crecimiento o problemas de ¿qué? De depresión, ¿no es cierto? Porque podemos tener problemas de los dos lados con respecto a la tendencia de largo plazo, ¿no es cierto? Tenemos este tema de la cima, de la recesión, del valle. Entonces, ahí funcionan muy bien las políticas anticíclicas, ¿no es cierto? ¿Cierto? Las políticas anticíclicas, en este caso, cuando estoy frente a una recesión, ¿qué tengo que hacer? Estimular a la economía, ¿no es cierto? Aumentar el gasto público, aumentar el déficit fiscal, con el fin de que aumente, ¿no es cierto?, todo el tema de la producción y también se genere empleo. Generalmente, por ejemplo, Estados Unidos utilizó mucho de esto y creyó en la economía keynesiana a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Porque estaba muy cauteloso en el gobierno de Roosevelt de endeudarse, pero en la Segunda Guerra Mundial tuvo que endeudarse con los bonos, justamente los bonos patriota, para financiar la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto vio que podía crecer y al mismo tiempo reducir el desempleo, aumentar la producción sin tanto problema con la inflación. Claro, porque venía de una depresión grande, ¿cierto?, de la Gran Depresión, que salió justamente con la Segunda Guerra Mundial. Y generalmente ha tratado de aplicarlo esto, ¿cierto?, hasta el tema, ¿cierto?, de la guerra de, ¿cómo se llama?, el tema de la guerra de Vietnam, en la cual no pudo bajar, ¿no es cierto?, justamente tuvo el problema, igual en los 70 por ahí, justamente coincide, todos los problemas que ya no les funcionó, porque en este caso ya no solamente era una guerra en la cual tenías que movilizar un montón de tropas y retirar un montón de personas del desempleo, sino también ya tenías aviones, tenías otro tipo de cosas que en este caso no tuvieron un efecto tan grande en la reducción de desempleo y en la generación de dinámicas. ¿Por qué? Porque los tanques antiguos necesitaban mucha mano de obra. Ahora después con la automatización, ¿no es cierto?, con el tema, ¿no es cierto?, de las innovaciones tecnológicas, se necesitaban menos personas para producir este tipo de cosas y por lo tanto el efecto que tenía antes la economía de inversión y de gasto público armamentista de Estados Unidos ya dejó de ser efectiva. Porque antes necesitabas un montón de personas, porque antes era un montón de cosas hechas manualmente. Ahora con las máquinas ya no necesitabas contratar tantas personas.
Entonces, ese es uno de los problemas, que ya no le funcionó en la receta, ¿no es cierto? Ahí, porque a diferencia del estado de bienestar europeo, Estados Unidos utilizó esta política anticíclica en función de ayudar, ¿no es cierto?, al tema social. En cambio, el otro se fue por el lado de guerras preventivas, ¿no es cierto?, y de generar su gran aparato bélico militar. Porque antes de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial, el crecimiento del gasto público que tenía el Estados Unidos en temas de defensa no eran tan altos, ¿no es cierto?, en porcentajes como los que tiene actualmente en función de estos gastos. Entonces tenemos en este caso esa idea, es decir, en estos momentos de Hayek, medidas keynesianas de apoyo a la producción. Aquí en cambio, cuando tenemos CIMA, tenemos que reducir el gasto público y generar excedentes que nos sirvan para los momentos complicados que tengamos acá. En este caso, no exacerbar la economía, por lo tanto, para evitar el crecimiento de los precios, frenar el ritmo de crecimiento de la economía mediante justamente el manejo de las políticas justamente de incremento de los impuestos, incremento o reducción del gasto público, e incluso en algunos momentos tener hasta superávit de gasto público para generar ahorros para el futuro, y ese tipo de temas, ¿cierto? Fortalecer la moneda nacional, ¿no es cierto? Lo contrario a la devaluación, fortalecer, ¿no es cierto?, una revaluación de la moneda y aumentar los tipos de interés, ¿no es cierto?, para frenar el crecimiento de la economía. Entonces, ese es con respecto a la política o de los ciclos económicos, ¿no es cierto?, cómo aplicar lo anterior a esto de los ciclos económicos. El siguiente tema, ¿no es cierto?, que estamos hablando aquí, conectado a esto, que justamente decimos, cuando estamos en estos momentos de CIMA, generalmente se produce inflación. Y generalmente aquí se produce ¿qué? Se produce el desempleo. O sea, por eso justamente se decía que no pueden convivir los dos, a excepción cuando sean choques ¿desde dónde? Desde el lado de la oferta agregada. Pues generalmente esto estamos hablando que estamos desde el lado de la demanda agregada y no hay problemas en la oferta agregada. Tenemos inflación y desempleo. Entonces, generalmente cuando estamos por encima de esta tendencia de largo plazo, se llama brecha. O sea, la distancia de aquí, esto de aquí se llama brecha inflacionista. Y la otra se llama, la de acá, brecha recesiva. ¿Cierto? Entonces, podemos tener las brechas inflacionistas cuando el nivel observado del producto está por encima del producto o de la tendencia de largo plazo. Generalmente también se le suele llamar la tendencia de largo plazo como el PIB potencial. Si estamos por encima, ¿no es cierto?, el PIB observado está por encima del PIB potencial, estamos con una brecha inflacionaria. Por el contrario, cuando el PIB potencial está por encima, ¿no es cierto?, del PIB observado, estamos frente a una brecha recesiva, es decir, hay desempleo. Hay desempleo cuando estamos por debajo del PIB potencial, nuestro PIB observado. Entonces, ahora el siguiente, ¿no es cierto?, en esta siguiente media hora, lo que vamos a ver es estos dos problemas que aquejan a la economía: la inflación y el desempleo. ¿Cierto? Vamos a ver la inflación y el desempleo. Entonces presionámoslo otra vez para ver un video de la inflación, así cortito también.
Ahí está. Un video muy cortito, muy didáctico, que es la inflación. ¿Y cuál es la visión de la inflación? Hoy vamos a hablar sobre la estabilidad de precios. La estabilidad de precios, según el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, consiste en un incremento interanual del índice armonizado de precios de consumo para el conjunto de la zona del euro inferior al 2%. Por favor, ¿podría explicárnoslo con palabras más sencillas? Bien, imaginemos una cesta de la compra llena de diversos productos, como pan, tomates, leche o bien zapatos u ordenadores. El precio de esta cesta de bienes se controla periódicamente y se calcula cuánto ha aumentado o en muy contadas ocasiones disminuido respecto al año pasado. Mirad, si el aumento es inferior al 2%, se considera que hay estabilidad de precios. ¿Se entiende mejor así? Bueno, empecemos por el principio. ¿Por qué existe el dinero? Si el dinero no existiese, ¿cómo pagaría el panadero por un corte de pelo? Tendría que recurrir al trueque y ofrecerle pan. Pero, ¿qué sucedería si el peluquero no quisiera pan? ¿Cómo cobraría por su trabajo? Todo sería muy complicado. Por eso se inventó el dinero, para facilitar los intercambios. Pero recordemos que el dinero no siempre ha mantenido su valor. Ha habido periodos en los que los precios se disparaban. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde estamos? No lo sé, pero tengo mucha hambre. Mira qué pasteles. Vamos a ver, ¿qué podemos comprar con 4 monedas? ¿Qué queréis? 2, por favor. No tenéis bastante dinero. Ha subido el precio de los pasteles. ¿Pero por qué? Porque la gente puede comprar más cosas de las que hay para vender y por eso la demanda de mis pasteles se ha incrementado. Además, el precio de la harina ha subido y tengo que pagarle al molinero. Y la leña para el horno también cuesta más. Ahora me sale más caro hacer los pasteles. No os preocupéis, solo necesitáis un poquito más de dinero. ¡Estupendo! Muchas gracias. Es que no me lo puedo creer. No paran de subir los precios. Nunca conseguiremos comprar nada aquí. Entonces os convendría tener más dinero. Espera, yo te conozco. Tú eres la inflación. ¡Felicidades! Has acertado. Y como premio por ser tan lista, le daré unas moneditas a todo el mundo. ¡No! ¡Estate quieto! ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡No! ¿Pero qué estás diciendo? Si hay demasiado dinero para el mismo número de productos, los precios se disparan y el dinero pierde su valor. Mirad lo que me pide por esto. Está más caro que hace un mes. Antes podía permitírmelo, pero ahora no. Los precios suben sin parar, pero mi pensión no. Y mis ahorros valen cada día menos. Siempre son los más pobres los que sufren en tiempos como estos. Entonces, esto es lo que significa la inflación. Y una vez que empieza, no se le para así como así. Mira, vuelvo a la carga. Vámonos de aquí. Menos mal que hemos conseguido escapar. Me pregunto, ¿quién se encarga de vigilar la inflación hoy en día?
¿No dijo la profesora algo del Banco Central Europeo y de la estabilidad de precios? Sí. A ver si podemos enterarnos de algo más. Mira dónde estamos. Disculpe, ¿es verdad que su trabajo es mantener la estabilidad de precios? ¿Cómo lo hacen? ¿Puedo ayudaros? Bien, ¿en qué puedo ayudaros? Bueno, es que acabamos de ver al monstruo de la inflación y el daño que causa. ¿Son ustedes los que se ocupan de impedirlo? ¿El monstruo de la inflación? Sí, estaba... Ah, ¿te refieres a esto? ¿Ese es el monstruo de la inflación? Pero... si es diminuto. Claro, porque nuestro trabajo es mantener los precios estables. Nuestro objetivo es mantener la inflación en un nivel inferior, aunque próximo al 2% a medio plazo. ¿Y cómo lo hacen? Vemos si existen riesgos para la estabilidad de precios. Llevamos a cabo dos tipos de análisis. En primer lugar, observamos diversos factores como el crecimiento económico y los precios del petróleo, que podrían causar un incremento de los precios a corto plazo. Y en segundo lugar, observamos la cantidad de dinero que circula en la economía, porque si hay demasiado, los precios podrían aumentar a medio o a largo plazo. ¿Y por qué? En todos los periodos en los que la inflación ha sido elevada, ha habido un exceso de dinero en circulación. Si hay demasiado dinero para comprar unos pocos bienes, existe el riesgo de que aumente la inflación. Es como si todo el mundo quisiera comprar los mismos pasteles en el mercado. Pero la inflación se produce únicamente si hay una subida general de los precios, no solo de los pasteles, sino de todos los bienes y servicios. ¿Pero qué pueden hacer ustedes? ¿Pueden impedir que el panadero suba los precios de sus productos? No podemos, pero fijamos el tipo de interés. Os lo explicaré mejor. Si os dan un préstamo para comprar, por ejemplo, un coche o una nevera nueva, tendréis que pagar intereses, que se calculan a partir del tipo de interés. Dicho de otra forma, el tipo de interés es el precio del dinero. Cuanto más alto sea el precio del dinero, o el tipo de interés, más baja será la demanda de dinero. Es menos probable que la gente pida un préstamo si tiene que pagar demasiado. Exactamente. Por eso nuestro trabajo es fijar el nivel de los tipos de interés. Para asegurarse de que los precios se mantengan siempre estables. Así es. Y si los precios se mantienen estables, se genera confianza. Ahorrar e invertir es más fácil. Si vais de compras dentro de unos meses, las cosas costarán más o menos lo mismo que ahora. Además, las empresas invertirán más, lo que contribuye al crecimiento de la economía y a la creación de puestos de trabajo. Y eso hace que un país sea más rico. El crecimiento de este monstruito puede causar graves problemas a la economía y también puede hacer que la gente pierda la confianza en su moneda. Por eso los que trabajamos en el Banco Central Europeo y en el Eurosistema nos tomamos tan en serio nuestra misión. ¿El Eurosistema? El Eurosistema está formado por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los países de la zona del euro. Pero además vigilamos también otras cosas. ¿De verdad? Sí, mirad, os presento a la deflación. ¿Y eso qué es? La deflación es un descenso general de los precios. Pues qué bien. En realidad no. Al igual que la inflación puede ser perjudicial para la economía. Por ejemplo, si todos los precios bajasen continuamente, esperaríais un tiempo para comprar las cosas pensando que dentro de una semana costarían menos y que dentro de un mes estarían aún más baratas. Por la misma razón, las empresas podrían decidir retrasar sus inversiones y eso sería malo para la economía. Estas criaturitas son bastante dañinas. Pues sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo primordial del Banco Central Europeo y del Eurosistema? Sí. Mantener la estabilidad de precios. Bien. Y luchar contra el monstruo de la inflación. Bueno, supongo que se puede describir así. Bien. En este caso, este es un video educativo creado justamente por el Banco Central Europeo para la difusión, ¿no es cierto? Para que tengan una idea de lo que hace en la práctica justamente este Banco Central. Generalmente ahora varios de los bancos centrales basan su análisis o basan su estudio justamente en función del manejo de tasas de interés. O sea, ya no manejan tanto la cantidad de dinero en la economía, sino se centran en la tasa de interés, porque la cantidad de dinero en la economía es más volátil, dependiendo de los bancos especialmente y del comercio internacional. Por lo tanto es más volátil y es más fácil ponerse objetivos en lugar de cantidad de dinero en función de tasas de interés.
generalmente trabajan, esa es una forma de controlar, pero ya nos dio una visión justamente que está relacionando lo que nosotros hemos estado revisando. El otro tema que está en el texto ya lo revisamos justamente con respecto al tema de la medición de la inflación. O sea, en la práctica, lo que nosotros hacíamos, la fórmula de la inflación es igual a la variación porcentual del IPC, del índice de precios al consumidor, o puede ser también calculado por el deflactor, porque ahora son bastante seguidos, bastante similares, pero en la práctica lo que hacemos para medir la inflación en nuestro país es con el IPC, ¿no es cierto? Vamos con la inflación anual o la acumulada, cualquiera de ellas. Nada más que es la inflación del periodo. Por ejemplo, la inflación acumulada sería el IPC, perdón, de noviembre de 2014 menos, bueno, dividido para el IPC de diciembre 2013 menos 1 y por 100. Sería la inflación acumulada de noviembre, que sería la que tendríamos más cercana, porque cada mes lo hace el Banco Central y simplemente haríamos esta fórmula de cálculo. Para la inflación acumulada, siempre con diciembre del año anterior. Teóricamente debería ser con la del 1 de enero, pero como no tenemos, utilizamos la del mes anterior, la más cercana. Pues vamos comparando y tenemos la inflación acumulada, o también se le suele llamar inflación en lo que va del año. La inflación acumulada o lo que va del año simplemente es una tasa de crecimiento del índice de precios, que es lo que ya habíamos conversado. Y otra forma de medirlo es con el deflactor del PIB. Pero en este caso, a las familias, ¿qué les interesa más? ¿El deflactor del PIB o el crecimiento del IPC? Les interesa más el IPC a las familias. A la economía en su conjunto sí puede ser interesante, pero aquí a las familias les interesa el IPC. Otra ventaja que tendría el IPC es el tiempo, porque a esto puedo calcularlo mensualmente. Mientras que el deflactor, lo que máximo podría calcularlo es trimestralmente, porque tengo datos del PIB trimestral y generalmente esos datos salen muchos meses después de lo que ya pasó, ¿no es cierto? Generalmente los datos del primer, ahorita tenemos datos del segundo semestre y más o menos en abril, ¿no es cierto? Tenemos ya datos definitivos de todo el año, entonces tenemos una temporalidad que es mucho mejor la medición de la inflación. Ahora vamos a ver que tenemos varias causas de la inflación. Ya hablamos de una de ellas, que es la inflación de demanda, que es la inflación keynesiana. Causas de la inflación. Causas de la inflación. ¿Ah? Una de las causas de la inflación es lo que ya había, la inflación de demanda. Que es la que vimos en la brecha inflacionaria. Es decir, si el Producto Interno Bruto está por encima del PIB potencial, se produce una inflación de demanda. Es decir, si crecemos demasiado rápido, hay demasiada demanda y no hay la producción suficiente, se produce inflación de demanda. Tenemos la otra, la inflación de costes o de costos. Yo estoy hablando español. Inflación, como los españoles, inflación de costos. ¿Cierto? La inflación de costos, es decir, en este caso aumentan ¿qué? Los factores, el incremento del precio de los factores de la producción. ¿No es cierto? Por ejemplo, igual en el video se hablaba de que del petróleo. ¿Cierto? Ellos tienen que, porque pueden tener inflación de costos. Tenemos inflación de demanda, inflación de costos. También tenemos una inflación que tiene origen monetario. De origen monetario, es decir, cuando tengo o hago, generalmente esto se llamaba antes, cuando nosotros teníamos Banco Central, se llama una emisión inorgánica.
emitir emisión inorgánica, ¿cierto? ¿Qué significa esta emisión inorgánica? Que emitimos dinero sin el respaldo, sin el crecimiento de la producción, es decir, solo ponemos la maquinita de imprimir dinero y lo emitimos, ¿cierto? Y eso te va a producir esta inflación, porque la gente va a tener más dinero, pero la producción no ha crecido. Entonces, ese es un problema, ¿no es cierto?, la inflación, causada por origen monetario, ¿no es cierto?, por el exceso de circulante. Doctor, y con el lavado de activos puede hacer caer la economía de un país cuando ingresa más dinero al país. Claro, pero generalmente para poder blanquear el dinero, ¿a dónde se va? A temas productivos, ¿no es cierto? No necesariamente a ingresar a ese tema. Entonces, para blanquear el dinero generalmente, aunque sea, ganan poco, ¿no es cierto? Pero meten dinero y lo que retorna, ¿no es cierto?, generalmente es observado. Y depende también de los esquemas, porque en dolarización eso apoya, ¿no es cierto?, inflación monetaria, inflación de costes. Bueno, hay varios tipos de inflación por conflicto distributivo, pero quiero ver cuáles son. Inflación, déficit fiscal, inflación monetaria, inflación por costos de producción, inflación y déficit fiscal. No les menciono otros, ¿no es cierto? La inflación de demanda, la inflación de costos y la inflación monetaria. Entonces, en este caso, justamente lo que decía, ¿no es cierto?, la inflación inercial es justamente la persistencia de la inflación. Cuando es una inflación de tipo inercial, ¿qué significa? Que no es fácil pararle la inflación. ¿Por qué? Porque ahí viene un poco el tema del conflicto distributivo, pero que no está ahí. Por ejemplo, los empresarios aumentan el precio del petróleo, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que en este caso la materia prima, que era un derivado del petróleo, algún tema de plástico, algún polímero que sale del plástico, aumentó el costo y yo subo, ¿no es cierto?, algún bien o servicio, y generalmente eso se produce un efecto en cadena, ¿no es cierto? Sube un precio, sube otro precio y a la final, ¿no es cierto?, sube el nivel de precios en la economía, pero vino de un factor externo. Generalmente se le suele llamar inflación importada, porque no se produjo la inflación en nuestro país, sino vino de afuera, vino con los bienes importados, con las materias primas que vienen de afuera, etc. ¿Qué pasó? Subió eso. Al subir eso, los trabajadores en el siguiente periodo van a pedir que se les incremente el sueldo. Y al pedir que se les incremente el sueldo, los empresarios también, ¿qué van a hacer? Yo no me voy a perjudicar, yo subo el precio también. Y así sucesivamente, y se vuelve una espiral inflacionaria, y por eso se llama persistente, ¿no es cierto?, la inflación. Es uno de los factores, porque pudo haber sido por el lado que se produjo una inflación monetaria, por el tema de que ingresa mucho dinero vía del petróleo, pero en la práctica no hay una producción interna, ¿no es cierto?, que responde a esa cantidad de dinero, y por lo tanto aumenta la inflación. Pues justamente, y después viene el problema, viene que yo pido aumento de salarios, el gobierno le da el aumento de salarios, los empresarios presionan a que suban los precios y se mantiene esa espiral inflacionaria. ¿No es cierto? La inflación, que se le suele llamar inercial. También el autor menciona que hay una inflación que se produce, ¿no es cierto?, por el déficit fiscal. Generalmente, si el gobierno se endeuda, ¿no es cierto?, significa que sus ingresos son menores que el gasto público. Por lo tanto, tiene que pedir prestado.
Pues hay veces que lo pide prestado, ¿cierto?, al sector, lo pide internacionalmente, o simplemente solicita, ¿no es cierto?, al Banco Central emisión de bonos, o sea, creación de dinero. De esa manera, y generalmente cuando hay déficit fiscal, se observa que el gasto público, al ser mayor, o al presionar de una forma excesiva, ¿no es cierto?, cuando todo exceso es malo, ¿no es cierto?, el exceso, como decía justamente en los gastos, o en los gastos españoles, especialmente de las administraciones autónomas, ¿no es cierto?, no pudo, ¿no es cierto?, trajo que el gobierno tenga muy poco manejo, ¿no es cierto?, en las necesidades, ¿no es cierto?, en ese momento. Pero un déficit fiscal, ¿no es cierto?, puede causar también el tema de la inflación, porque una compite con recursos, ¿no es cierto?, de los otros, y puede caer, ¿no es cierto?, en la emisión de moneda. Cuando hay déficit fiscal, una de las tentaciones, por eso se plantea que debe existir, ¿no es cierto?, una independencia del Banco Central, del gobierno, para evitar la tentación de que el gobierno presione al Banco Central a emitir monetariamente para superar ese déficit fiscal. Pues ese es uno de los problemas que te causa inflación. Pero también viene el otro lado, también es complicado, o sea, tiene su pro y contra tener un Banco Central independiente de acá. ¿Por qué? Porque en este caso, si tú quieres aumentar, ¿no es cierto?, apoyar que crezca la economía, pero el otro está preocupado del tema de la inflación, hay choques entre los dos y no hay coherencia en el tema de la política. Si yo puedo tratar de aumentar el gasto público, pero él trata de mantener la tasa de ¿cómo se llama?, el nivel de renta no tan alto, ¿cierto?, él puede elevarme los tipos de interés y frenar mi gasto público. Ese es un tema que es interesante. Tenemos de inflación. Algunos problemas de la inflación, ¿no es cierto? Generalmente vieron que la inflación controlada para un país como para los países europeos es menor que el 2%. Una inflación, mantengamos los mismos, me parece que le define hiperinflación por el incremento del nivel de precios en un 13.000% anualmente. O sea, ¿se imaginan? Eso significa que en este caso aproximadamente es un 50% mensual. Es decir, en un mes ha crecido el 50%, ¿no es cierto?, lo que valía los bienes y servicios con respecto al año anterior. Entonces, esto de aquí se llama una hiperinflación. En el Ecuador no hemos tenido hiperinflación, porque nunca llegamos a tener una tasa de crecimiento de los precios del 50% mensual, ni llegamos a tener una inflación anual del 13.000%. O sea, ni de lejos hemos llegado, lo máximo que hemos llegado fue al 92% de inflación. O sea, no estábamos en hiperinflación cuando dolarizamos, por si acaso. Pero era una inflación alta. Entonces, tenemos que inflaciones preocupantes superior a 2 dígitos, altas inflaciones superiores al 100%. O sea, nosotros no llegamos a las altas inflaciones, nos faltó un poquito. Vamos por ahí. Altas inflaciones. Bueno, esto depende también del autor. Hay otros autores que consideran que más del 1000% anual ya es hiperinflación. Otros le ponen un poco más alto. Altas inflaciones superiores al 100% y inflaciones preocupantes de 2 dígitos. O sea, nosotros no hemos llegado, generalmente tenemos inflaciones de 1 dígito. En dolarización, lo máximo que llegamos fue en el 2008 o fue 2009, que llegamos más o menos casi al 9%, ¿no es cierto? Casi pasamos a una inflación preocupante, pero de ahí, en la práctica, en dolarización hemos tenido inflaciones del 2, del 3%. O sea, hay estabilidad de precios según la definición del Banco Central Europeo. Entonces, las altas inflaciones, imagínense estas hiperinflaciones. O sea, países que han tenido hiperinflación son, por ejemplo, Alemania. Alemania tuvo hiperinflación antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Pues la hiperinflación
Se produjo porque generalmente fue por una inflación monetaria, la de allá, porque se produjo la crisis de los 30. Entraron los países capitalistas en recesión. Estados Unidos le cortó el crédito a los alemanes. Los alemanes tenían que pagarles por el Tratado de Versalles, tenían que pagarle los costos de reparación a Francia y a Inglaterra, y por lo tanto, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Imprimir dinero de la nada, y produjo una tremenda hiperinflación que llevó a acabar con la clase media, con los ingresos de la clase media, y por lo tanto eso permitió que Hitler llegara al poder. Llega Hitler al poder, se da la Segunda Guerra Mundial, vienen los, ¿cómo se llama? Vienen los aliados, ¿no es cierto? Y introducen una nueva moneda y se produjo nuevamente otro problema de hiperinflación. Eliminan el marco de Reich, introducen una nueva moneda y tratan de recuperar la confianza con la nueva moneda, y se produce un fenómeno interesante allá. Pues, ahora, ¿cómo controlar este problema de la hiperinflación? ¿No es cierto? Primero, una de las formas es cortar esto, ¿no es cierto? Frenar el crecimiento de la cantidad de dinero, ¿cierto? Eso es uno. Dos, otro tema es justamente evitar este conflicto redistributivo. Es decir, bueno, a ver, pongámonos de acuerdo. Tú, empresario, no me vas a subir los precios, y tú, trabajador, no vas a exigir subidas de precios. En nuestro país eso se hizo en el gobierno de Gustavo Noboa, ¿no es cierto? Se dijo, en este caso, no me van a subir ustedes, empresarios, y yo prometo no subir tanto los salarios, pero pongámonos de acuerdo, todos vamos a compartir y vamos a evitar esto. Recuerden que teníamos una inflación inercial, porque si bien ya no podíamos emitir dinero, todavía teníamos, ¿no es cierto?, en el 2000, ¿no es cierto?, la crisis fue en el 99, en el 2000 inflación del 92, después bajamos, pero todavía se mantuvo un crecimiento de esto. Entonces, una de las formas es justamente para combatir la hiperinflación, es cortar esto, equilibrar un poco el déficit fiscal, o sea, evitar ya el excesivo gasto público para estar pidiendo dinero, y también ponernos de acuerdo con quiénes, aquí, en los costos, ¿cierto?, en la demanda, ponernos de acuerdo para frenar la economía, para evitar esta inercia que se da en la inflación. Eso. Ahora, para concluir, solamente me robo unos 10 minutitos para el tema de desempleo. Hay algunas teorías sobre las tipologías de desempleo. Tenemos el desempleo estructural, tenemos el desempleo coyuntural y el desempleo cíclico, ¿no es cierto? Cíclico, el desempleo cíclico, y tenemos el desempleo también estructural, coyuntural, cíclico, y el desempleo friccional. ¿Ya? El desempleo coyuntural, ¿no es cierto?, es por un cambio, ¿no es cierto?, justamente en las fases del ciclo económico, ¿no es cierto? Es un desempleo que se produce durante una brecha recesiva, ¿no es cierto?, que esperamos que una vez que pase esa brecha recesiva se vuelva a recuperar la economía y desaparezca ese desempleo, ¿no es cierto? Depende de la coyuntura, ¿no es cierto?, pero esperamos que se recupere. El problema más grave es cuando se producen desempleos de tipo estructural. Un ejemplo claro que conocí, ¿no es cierto?, es el desempleo estructural que se produjo, ¿no es cierto?, en Cuba, ¿no es cierto? Ellos tenían ya preparado, porque iban a poner una planta o más bien, en este caso, iban a poner el tema de un reactor, ¿no es cierto?, de energía nuclear, ¿cierto?, y para lo cual prepararon como a 10.000 profesionales en temas, les volvieron ingenieros nucleares. Una vez que cayó, ¿no es cierto?, Rusia, se volvió eso un desempleo estructural, porque 10.000 profesionales en física, ¿dónde los pongo? Bueno, unos 2 en unas escuelas, en las universidades, y los demás, ¿qué hacemos? Ya la estructura no podía absorber ese desempleo, ¿no es cierto?
La estructura, que en este caso fue por un factor externo, ya no podía absorber ese desempleo y por lo que era muy costoso. Ahora tú que estudiaste para físico nuclear, todo eso, ahora ven, administra una empresa o ven, te enseño marketing y cámbiate de la parte turística, que ahí demandamos gente. Imagínense lo difícil que es. Generalmente esto pasa cuando también cambia la tecnología. Por ejemplo, las personas, ¿no es cierto?, que cuando se introdujo el locomotor, ¿no es cierto?, todas las personas que eran arrieros, que vendían caballos, ¿no es cierto?, cuánto cambió, ¿no es cierto?, la estructura económica, y ellos ya se quedaron desempleados y ya es muy complicado ahora trabaje aquí en con otra tecnología. Generalmente los desempleados estructurales no pueden ser absorbidos por la economía. Por ejemplo, cuando tuvo la crisis de Estados Unidos y cerraron unas plantas de General Motors, es muy complicado que las personas que vivían en esa ciudad donde se cerraron las plantas pasen a otra actividad. Si yo siempre he trabajado en el tema de ensamblaje de autos, no me puedes decir ahora que trabaje de mesero o de otra cosa, ¿cierto? Es bien complicado. Entonces eso se llama desempleo estructural, cuando la economía cambia de tal manera que no puede absorber a las personas que han quedado desempleadas. Desempleo coyuntural, ¿no es cierto?, depende justamente del ciclo económico de la economía, que también se le suele llamar cíclico, ¿no es cierto? El desempleo friccional está relacionado con la idea que ya les había manifestado de información. Generalmente puede existir el número de empleos necesarios, sino que sean en otra ciudad, o yo no me entere, o los procesos de contratación sean largos, ¿cierto? Por ejemplo, hay necesidad de nuevos profesionales en la docencia, pero no todos cumplen con esto. Es decir, en este caso hay fricciones en los mercados. Los mercados no son perfectos y por lo tanto no se vacían y siempre va a haber un tema de desempleo friccional. Este último del desempleo friccional está relacionado justamente con la tasa natural de desempleo, que es lo que defienden, ¿no es cierto?, mucho los que consideran los monetaristas y los neoclásicos, que existe una tasa natural de desempleo en función del desempleo friccional, es decir, una economía operará sin presionar a la inflación en una determinada tasa. En esa tasa no hay presiones sobre el crecimiento del nivel de precios y la economía es estable, es decir, tenemos que aguantar un cierto nivel muy pequeño de desempleo, pero que se produce por estas fricciones. Y si nosotros quisiéramos bajar por debajo de la tasa natural de desempleo, lo que vamos a conseguir es inflación. La idea es que solamente cuando estoy en la tasa natural de desempleo tengo estabilidad en el nivel de precios para estos autores. También hay un desempleo que se le llama estacional. Este desempleo estacional generalmente obedece a épocas de crecimiento mayor. Generalmente el desempleo estacional se reduce en la costa en la época de zafra. Es decir, justamente cuando toca ir a cortar caña de azúcar, disminuye ostensiblemente el desempleo porque tienes un trabajo temporal. También el desempleo estacional baja en diciembre por el tema de la Navidad, de la contratación de gente por el mes o por la temporada, y baja. Entonces, depende de las estaciones. Entonces, estas son las ideas de desempleo. Entonces, y finalmente, para concluir, según Keynes, el desempleo es involuntario. Según Keynes, el desempleo es involuntario. Es decir, yo no quiero estar desempleado, sino que la economía no está en el nivel de producción, ¿no es cierto?, que garantice que yo tenga empleo. Por eso Keynes hablaba que el gobierno tiene que intervenir. ¿Para qué? Para aumentar el gasto público, aumenta el consumo, aumenta el nivel de producto y por lo tanto aumenta el nivel de empleo. Entonces, para Keynes el desempleo es totalmente involuntario. Mientras que para los neoclásicos el desempleo es voluntario. ¿Qué significa esto? Que la persona no acepta el nivel de salarios que está vigente y por lo tanto está desempleado voluntariamente. Entonces, para ellos la idea es que es voluntario, y si la economía aumenta el nivel de ingreso, yo voy a ofertar mi mano de obra. Entonces, generalmente este desempleo
voluntario está cuando llegamos al nivel friccional, pero cuando estamos por debajo, estamos en este caso, en el desempleo involuntario. Entonces, con eso llegaremos a la última parte del texto, con una visión general de los puntos, ¿no es cierto?, de que se van a evaluar, ¿cierto?, haciendo un énfasis en el tema de los conceptos, un poquito de las relaciones entre ellos. Y bueno, no me queda más que desearles que les vaya muy bien en los exámenes, ¿no es cierto? Prepárense y mis mejores éxitos para ustedes en todas las materias, que les vaya muy bien. ¿Otra preguntita? Ah, ya. Podemos citar sus videos de repente. Haremos